Los fenómenos de la oxidación y la reducción forman parte de las incontables reacciones químicas que a diario se nos presentan en la vida. Hay que tener en cuenta que la oxidación y la reducción siempre ocurren simultáneamente. En este vaso invertido, que contiene aire y cuya boca está sumergida en el agua, ponemos un pedazo de fósforo. El fósforo se inflama. He aquí una forma de oxidación. Después de que el aire se ha enfriado hasta su temperatura original, vemos que la combustión del fósforo ha consumido la quinta parte del aire. La oxidación también ocurre cuando el hierro se enmohece. Ponemos limadura de hierro en un plato y la pesamos. Cubrimos la limadura con un vaso lleno de aire. El hierro se enmohece lentamente en el aire. Se necesita una semana para que se oxide todo. Otra vez, la altura del agua indica que el volumen de aire ha disminuido una quinta parte. La limadura de hierro se ha oxidado hasta enmohecerse. Empleando las mismas pesas, vemos que la limadura oxidada ya seca pesa más que la limadura sin oxidar. Dado que el hierro ganó peso al oxidarse y que se consumió la quinta parte del aire, concluimos que algo del aire se unió con el hierro para formar herrumbre u orín. ¿Cuál es este componente del aire que produce la oxidación? Para contestar esta pregunta vamos a usar dióxido de mercurio, el orín del mercurio. Al calentar a una elevada temperatura el óxido de mercurio de esta retorta, producimos mercurio metálico o azogue. Lo vemos en gotas en el tubo. Además, recobramos un gas que recogemos aquí. Probaremos sus propiedades empleando azufre ardiendo en la punta de un alambre de hierro. Lo sumergimos en el gas, el alambre se pone incandescente. Por consiguiente, este gas, recobrado cuando se descompuso el óxido de mercurio, debe ser la sustancia del aire que produce la oxidación. Se llama oxígeno. En la combustión controlada del carbono o del petróleo, la oxidación produce calor y fuerza motriz. La combustión puede provocar voraces incendios. El incendio de este globo inflado con hidrógeno es combustión incontrolada. En los sopletes de hidrógeno oxigenado se utiliza la combustión regularizada del hidrógeno. En la quieta flama del hidrógeno inyectamos una corriente de oxígeno. Esto concentra el calor y produce una temperatura tan alta que corta la plancha de fierro. Al quemarse el hidrógeno en el soplete se le incorpora el oxígeno y se oxida produciendo agua. La vemos condensándose en las paredes del vaso. El agua que hemos producido combinando hidrógeno con oxígeno puede volver a descomponerse haciendo pasar una corriente eléctrica por el líquido. En el polo negativo la corriente libera el hidrógeno, como lo prueba la flama característica con que arde. El gas en el polo positivo es oxígeno, en él una astilla arde con más fuerza que en el aire. Lo mismo que el oxígeno, el cloro ayuda a la combustión. Echamos papel de cobre en un vaso de cloro y arde en una llamarada. Las sustancias que ayudan a la combustión se llaman oxidantes.
En todas las reacciones de oxidación está presente una reacción de carácter opuesto, la reducción. En este tubo colocamos herrumbre o hielo enmohecido. No lo atrae el imán que le acercamos. Ahora calentamos el óxido y hacemos que pase por el tubo una corriente de hidrógeno. El hidrógeno se combina con el oxígeno del orín para formar agua que se acumula en el extremo del tubo. El óxido de hierro se ha vuelto hierro, puesto que ya lo atrae el imán. El hidrógeno, al combinarse con el oxígeno del óxido de hierro, se oxida, formando agua. El óxido de hierro, perdiendo su oxígeno, se reduce a hierro. El hidrógeno es el agente reductor. El coque es un agente reductor. Vemos aquí cargarlo en carros y transportarlo a la cúspide de este horno para ayudar a la reducción del mineral de hierro. El coque es principalmente carbono. Casi todo el mineral de hierro se compone de óxidos de carbono. En este corte seccional vemos cómo se llena el horno con capas alternadas, una de mineral y de cal y otra de coke. Una ráfaga ardiente convierte el coque en monóxido de carbono y este extrae el oxígeno del mineral reduciéndolo a hierro metálico. El calor intenso que persiste derrite el hierro que desciende al fondo del horno y de donde luego se saca. El magnesio es también agente reductor. He aquí un metal que arde en el aire. La sustancia blanca que resulta es óxido de magnesio. En este frasco se genera vapor de agua. Encendemos una cinta de magnesio en este vapor. En la reacción el magnesio retira el oxígeno del vapor. El magnesio en reacción con el agua se convierte en óxido de magnesio y libera el hidrógeno. Con este polvo de magnesio y este bloque de hielo carbónico, que es dióxido de carbono sólido, vamos a demostrar en forma más impresionante la fuerza reductora del magnesio. En un agujero hemos puesto polvo de magnesio con hielo carbónico en polvo. A pesar de la baja temperatura, el polvo de magnesio arde furiosamente sacando oxígeno del polvo del hielo carbónico. El hielo carbónico queda reducido a negras partículas de carbón. El poder del aluminio como agente reductor se muestra en la soldadura autógena de un riel de acero, según el proceso de Goldschmidt. En un crisol ponemos una mezcla de polvo de aluminio y óxido de hierro. Ponemos una forma alrededor del hiel. El aluminio en reacción en el crisol con el óxido de hierro lo reduce y genera calor suficiente para fundir el hielo que resulta. El hierro se vierte en la forma y une los dos extremos del riel en soldadura autógena. La oxidación y la reducción ocurren cuando los combustibles se queman. También al fundir los metales. E igualmente en la oxidación o corrosión del hierro. Todavía más complejas son las transformaciones químicas de las que el cuerpo humano deriva calor y energía. Y sin embargo, lo mismo que la combustión del carbón o el enmohecimiento del hierro, estas transformaciones son esencialmente procesos de oxidación y de reducción.